Estamos esperando que se conecte. Vamos a hablar con Dauda del Sindicato de Vendedores Ambulantes, que es Hola, la José. penúltima entrevista. Muy bien. Hola, Dauda, ¿cómo estamos? ¿Cómo Muy bien, estamos? aquí estamos como siempre. Bueno, muchas Ah, gracias por estar aquí con nosotros. de nada, a ustedes. Y lo primero por lo que queríamos empezar era de cómo lo estáis llevando en el sindicato todo esto del confinamiento. ¿Está afectando a vuestro trabajo? Bueno, buenos días. Nos afecta bastante. Además, como llegó el confinamiento, han surgido que la gente está en la calle y lo que estábamos haciendo era vender en la calle. Entonces, si no puedo estar en la calle, ya no puedo vender. Y lo que estábamos haciendo era sobrevivir el día a día. Entonces, el día que empezó el confinamiento, ya se acabó de sobrevivir día a día. Y desde el Ya, sindicato hemos decidido de hacer un banco de alimentos para poder ayudar a los chicos que están en casa sin poder salir. Y hicimos un banco de alimentos, hemos repartiendo comida más de 3.000, no, 370 familias, y no solamente en Barcelona, sino en todo el alrededor de Barcelona. muy bien, muy bien. Qué interesante esto de de apoyo mutuo, ¿no? Entre vosotros para hacer frente a esta situación. ¿Nos podrías contar un poco más de cómo han sido estas medidas de apoyo que habéis generado entre vosotros? Bueno, es que desde siempre nosotros hacemos la ayuda de mutua porque eso es lo que nos enseñaron, es nuestra cultura desde pequeño hasta ahora, porque me recuerdo muy bien cuando llegó aquí, tenía 22 años y vivía en casa de mi primo y me dijeron, aquí no puedes trabajar, y ellos mismos me dieron algo de dinero para poder comprar mercancía para empezar a vender. Y yo hago lo mismo, desde que empezó, tengo mis papeles, desde que empezó a trabajar, algunos chicos me dicen, ahora, ayer me han quitado toda mi mercancía, no tengo nada. Y lo que hago es que no lo puedo dar lo suficiente que necesitan, pero siempre les doy lo que puedo. Y entonces, desde el sindicato, nosotros también, cuando llegó el confinamiento, yo hablo con los chicos y dije, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Y ellos mismos decidieron decir, ahora, la única cosa que podemos hacer es hacer un banco de alimentos para poder darles algo para que se tengan algo que comer, porque si no pueden salir en la calle y no pueden trabajar, entonces te faltarían algo para sobrevivir en casa. Y hicimos el banco de alimentos y también damos gracias a todos los participantes que participaron, porque la gente nos ayudaron bastante en el banco de alimentos porque hicieron mucho ingreso, y nosotros también fuimos a comprar la comida y la repartimos. Algunos sitios que no podemos ir porque es el confinamiento, y digamos los chicos que viven por ahí que se organizan, nosotros lo que hicimos es mandarle el dinero y ellos lo compran, por ejemplo, en Canasta, en Vilafranca, en Sabadell del Norte, Sabadell del Sur. No podríamos ir hasta allí, pero digamos un líder que está allí, que se organiza, y ver cuántas casas hay por ahí, y nos dicen la casa y hacemos el cálculo y le mandamos el dinero. Ahora, qué interesante. Otra vez, ¿no? Volvemos a poner sobre la mesa este día lo importante de de las redes de apoyo que se están generando y todo lo que nos están aportando, ¿no? No solo a nivel material de necesidades básicas, que también, o sea, que son muy importantes y básicas, sino también a nivel efectivo, ¿no? Que comentábamos. Sí. También queríamos preguntarte sobre por una noticia que hemos visto hace poco, que es la de, bueno, y que habéis compartido vosotros, que es todo lo que pasó con las mascarillas que empezasteis a hacer desde el sindicato, creo, y que tuvisteis problemas, ¿no? Con ello. No sé si podríais explicarnos un poco de primera mano cómo fue todo este tema. Vale, desde que llegó la cuarentena también, digamos que tenemos que aportar algo, y tenemos que hacer.
solidaria y ayudar lo que podemos hacer, porque si ves un país casi más de 13 años o 14 años, ya eres formas parte de este país. Y yo llevo aquí esto, y mis compañeros también, algunos llevan más de 10 años en Barcelona. Entonces, algunos de los manteros son costureros, pero no podían demostrar su oficio porque no tenían oportunidad de demostrarlo. Y hemos comprado bastante máquinas porque la tienda que teníamos hemos cerrado, hemos sacado todos los materiales que estamos vendiendo y la hacemos taller para hacer batas de hospital y mascarillas. Y los chicos que vienen haciendo lo que poseen son 30 costureros y todos son voluntarios. Y ellos lo que hacían ayer era estar en la calle vendiendo, pero hoy prefieren que no estar en sus casas sin hacer nada y lo que quieren hacer es salir, vienen en la tienda o en el taller, coser batas y mascarillas y darlo a los hospitales que están aquí en Barcelona. Wow, pues una labor impresionante la que habéis estado haciendo. Para ir acabando con la última pregunta, nos interesaba preguntaros de cómo estáis y cómo veis el futuro, sobre todo a corto o medio plazo, el verano, ¿no? Que la falta de turistas que puede tener Barcelona, cómo puede afectar, o sea, ¿qué creéis que os va a llevar, os va a traer de cola y qué retos vais a tener que afrontar aquí de cara en el futuro? Y también, pues, aprovecha también estos momentos por si quieres hacer alusión de alguna de las iniciativas que estéis llevando o de que estabas diciendo que había puestos de solidaridad donde podían apoyar y tal, pues si quieres aprovechar también este momento para comentarlo, sería genial. Vale. Ah, ya en el canal del futuro ya tendremos un poquito problema, no un poquito, pero sino grande problema, porque este verano, aunque dicen que no es seguro que habrá turista, habrá la vida normal, porque ahora estamos en el confinamiento, aún no sabemos cuándo vamos a terminar todo y habrá problemas si los chicos no pueden estar en la calle vendiendo o haciendo su vida normal. Es un problema muy grande, pero desde el sindicato nosotros también nos dejamos de seguir a intentar ayudar a los chicos porque pero también como que hemos llegado de lo que estamos haciendo es vender nuestra propia marca en la tienda que está en calle Fijalquer, número 13 en Raval, y ahora no podemos ni siquiera vender. Los chicos, si no venden, no pueden sobrevivir, va a ser algo muy complicado. Por eso también estamos haciendo otra campaña con un montón de Ya. colectivos que están en toda parte de España, que se llama Regularización Ya. Porque si los chicos no lo regularizan, no pueden tener algo en el futuro. Porque de estar una ciudad o un país y se Sí, consideran un inmigrante ilegal que no puede hacer nada legal en la vida, es bastante complicado. Y yo sé lo que es ser ilegal y lo que sé es regularizar la persona, porque ningún ser humano es ilegal, pero si es un ser humano irregular que no puede hacer algo, legalizar su situación, es muy complicado, porque yo llevo casi 10 años sin papel y después cuando lo consigo, ahora soy cocinero en un restaurante y cuando llegó con la pandemia yo tenía un poquito de suerte porque mi jefe me pone en un ERTE, aunque esté en casa cobrando, aunque no es tanto, pero estoy cobrando algo. Si los chicos también tenían esa oportunidad hoy en día, podrían cobrar algo y podrían aportar más cosas aquí en España. Entonces, lo que estamos pidiendo es regularización los chicos ya, porque si regularizan las personas, pueden ir dignamente trabajar, pueden ir dignamente haciendo su vida. Y yo muchas veces me lo pienso diciendo, esa epidemia que está pasando hoy, si pasaba hace muy, 2 años o 3 años atrás, ¿quién necesitaba más ayuda? Va a ser yo, porque aquella momento estaba en situación muy vulnerable. Entonces no debemos olvidar los que están en situación vulnerable para poder ayudarlos. wow, muchas gracias, Douda. Preguntan por aquí si se puede comprar online
supongo que a Top Manta. Sí, bueno, tenemos en online, tenemos tienda online de Top Manta. Si buscas Top Manta, te saldrá en la tienda online, pero en este momento ya estamos parando porque no estamos haciendo estampación de las camisetas ni nada, pero más adelante, cuando pasa la pandemia y todo eso, podremos seguir activar las cosas y seguimos viendo online, pero puedes seguir online, pero va a ser retraso para llegar porque ya te dije que en la tienda hemos cancelado todo, hacerlo un taller de coser para hacer colaboración a los médicos que están sacrificando todo, son escudo humano, que son los héroes hoy en día, son ellos mismos. He visto que la gente la aplauden todas las 8 de la tarde, pero tenía que ser aplaudidos todas las horas porque son los héroes que están salvando la vida de los demás. Pues nosotros también no podemos aportar bastante cosas, no podemos estar allí curando a la gente que están enfermos, pero podemos aportarles las batas o las mascarillas que ellos necesitan que sean su escudo. Ya. Bueno, Douglas, se nos está acabando el tiempo y además Instagram también se va a cerrar, así que vamos a tener que ir cerrando ahora la entrevista. Eh, Muchas gracias por haber compartido esto. Intentaremos compartir los enlaces que has dicho de la tienda para que la gente los tenga presentes y estaremos atentos a las cosas que comuniquéis por redes durante estos días, ¿vale? Mucha fuerza, muchos ánimos y mucha solidaridad para estos tiempos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por dedicarnos. Gracias, Deu. Vamos a tener que cerrar un momento y ahora mismo nos volvemos a conectar, porque si no Instagram nos va a cerrar y además vamos a cambiar el móvil. Vamos a cambiar el móvil porque también está dando problemas.